Para añadir un poco sobre nuestra formación, somos una semana en la escuela y una semana en nuestro trabajo. Y este ritmo está desde septiembre hasta el mes de mayo. El lado muy interesante es que ganamos dinero cada mes. No mucho, pero es siempre bien. Voy a contarte cómo funciona nuestra formación. Trabajamos 35 horas a la semana, la mayor parte del tiempo de 8 de la mañana a 6 de las tardes, con un descanso al mediodía. Hola y bienvenidos delante de nuestra escuela Julie Daubier situada en Laon. La escuela debe su nombre a la famosa Julie Victoire Daubier. Nació el 26 de marzo de 1824. Era una periodista francesa militante de los derechos de la mujer. Era la primera mujer francesa en inscribirse a los exámenes del bachillerato de Lyon en 1861 y igualmente la primera mujer para obtener el 17 de agosto de la misma, igualmente la primera mujer a obtener el bachillerato el mismo año, el 17 de agosto. Después fue la primera mujer a obtener una licenciatura en literatura en 1871 en la Sorbona, en París. En una época en la que los cursos no estaban abiertos a las mujeres. La fachada de nuestra escuela tiene una histórica excepcional. La ciudad de Laon es conocida como la montaña coronada. Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad sufrió, pero y gracias a sus murales quedó parcialmente protegida. Por eso en la fachada de nuestra escuela podemos ver las huellas de la reconstrucción de la posguerra. El instituto era un internado para los niños. Fue construido en 1884. El instituto acoge a primero alumnos en 1887. El instituto parece una capilla y un dormitorio. Para los internos que no pueden regresar a la fin de la semana, podían rezar en la capilla, irse sin el instituto. Los padres podían visitar a los niños en la sala de visitas. A partir de entonces, durante la guerra 1914-1918, el instituto se convirtió en un hospital de guerra y fue bombardeada durante la guerra de 1900, lo que provocó la muerte de 114 estudiantes. La capilla que pueden ver aquí es ahora utilizada para curso. Fue religiosa. Permite conservar un aspecto histórico de nuestras días. Aquí es la sala de comienzo. La sala de comienzo permite de comer en el establecimiento. Nosotros tenemos que cruzar los subterráneos para acceder a la sala. El subterráneo es el pasaje para ir a comer en la sala de comienzo. Los comenzó en Francia es el nombre para las personas que comen a la misma mesa. Hay subterráneo debajo por todo el liceo y fue utilizado para los desplazamientos de los soldados en las guerras mundiales. Aquí está el locutorio. Fue una sala de visitas para las familias en la época. Actualmente, la sala sirve para reuniones del establecimiento. La sala que se llama Sala 35 permite de estudiar el turismo. Esta sala es equipada de computadores
y de retroproyector para estudiar en buenas condiciones. Coucou!